Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. profe. Profe. Hola. Bien, ¿me escuchan bien entonces? Sí, maestra, muy bien. Te escucho muy Bien, bien. bien. Bueno, Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén ahí bien. está la doctora. Sí. ¿Cómo están? Ahí está la doctora Díaz. Hoy vamos a dar, ¿se acuerdan que veníamos ascendiendo? Habíamos empezado desde, digamos, valga la redundancia, desde el principio, con las generalidades, con lo que era la médula espinal, y estamos ascendiendo ahora con todo lo que es tronco encefálico, ¿sí? Vamos a dar junto con la doctora, porque como les digo, lo que nos está enfocando ahora es tratar de completarles los temas como para que tengan herramientas para estudiar para el examen. ¿Cuándo era el parcial? Si me pueden recordar en este momento que no tengo acá la agenda. Está arreglado para el día 6, pero que si puede cambiar, el profe Páez nos dijo ayer. Está arreglado para el 6 de septiembre. Sí, pero que el profe Páez nos dijo ayer que si puede cambiar la fecha por algún motivo. Bien, bien. Aproximadamente, entonces lo que nos tenemos que mentalizar es que tenemos que llegar hasta el 6. Y eso, claro, claro. Sí, El después 6. vemos si se puede cambiar o no, eso ya lo iremos viendo, pero tendremos que tratar de llegar hasta el 6. Y entonces vimos líquido cefalorraquídeo, meninge, generalidades, médula, ahora vamos a ver todo el tronco encefálico. Entonces, estoy viendo un calendario para organizarme. Em, la clase que viene vamos a ver cerebelo y cortes encefálicos. Y sería, esa sería el 10 de agosto. El martes 17 veríamos vascularización y pares craneales. Y miren, nos quedarían 24 y 31 para ver algún tema que se nos complique, ¿sí? Podemos ver vías piramidales, extrapiramidales, ¿sí? O disociamos, digamos. Entonces, mejor el 17 vamos a ver toda la vascularización, y el 24 vamos a ver los pares craneales, el 31 las vías, y ya estaríamos terminando todo el temario para, medianamente para el examen, ¿sí? Profe, antes que empiece la clase, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Sobre los prácticos presenciales, que está probablemente para empezar el día 15, próximo de agosto, y nos dijeron que primero Buenos Aires tendría que aprobar para que se empiece, pero bueno, ¿usted también va a ser la profe de los prácticos también presenciales o no? lo que yo no sé es cómo se va a organizar. Sí voy a dar prácticas presenciales, nos estamos organizando y estamos haciendo la propuesta para eso, pero bueno, todavía, como vos decís, necesitamos la aprobación. Está pensado en empezar lo antes posible, y yo soy profe de práctica y voy a ir a dar presenciales. No sé con qué grupos me va a tocar, no sé cómo lo va a organizar, porque Sí. no todos van a poder asistir a los presenciales, por lo cual dijimos que vamos a quedar con las dos modalidades. Para aquellos Eso. que no puedan asistir, puedan Bueno. continuar con las dos modalidades. Bien, bien. Vamos a continuar con Yo voy la a clase. continuar con esta modalidad, lo mismo. Y lo Muchas mismo voy gracias, a profe. dar prácticos presenciales para el que pueda asistir presencial, lo hacemos presencial, y los que no puedan asistir presencial tienen esta modalidad por cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Bueno, no se preocupen, vamos a tratar de que todo les llegue a todos los alumnos, ¿sí? Inclusive si podemos ir a dar los prácticos en el laboratorio, por ahí podemos filmar algunos preparados y poderlos pasar por acá, por este medio. Sí, alguien me iba a hacer otra pregunta antes de que empecemos. Sí, Una consulta. sí. En la plataforma, en anuncios y avisos, ya subieron los horarios disponibles para las prácticas presenciales, Sí. pero con usted, por ejemplo, y con varios otros docentes, o sea, no podemos Asistir. participar porque nos choca con otras clases ¿Cuál es el horario que me subieron a mí? de 3 a 4, de 4 a 5 ¿Qué día? y El el lunes. lunes.
Bueno, Sí. me habló el doctor Páez, que es el titular, que teníamos este inconveniente, así que yo lo cambié al horario, ya seguramente lo va a ir subiendo. Él me dijo que tenían ese inconveniente, y puse otro horario, que son los jueves, a la mañana, de 11 de la mañana, es 1 hora y media el práctico, de 11 a 12:30, de 12:30 a 14 horas, y de 14 horas a 15:30. Ah, profe, muchas gracias. Espero que puedan asistir en esos horarios, y si no, no importa, chicos, va a haber muchos horarios, porque cada docente va a poner su horario. De última, vamos viendo en qué horario pueden ir acomodándose, ¿sí? Él me planteó este problema que tenían ustedes, entonces movimos el horario. Lo que pasa es que ustedes realmente están saturados con los horarios, y es muy difícil encontrar un lugarcito para dar los prácticos. Sí, profe, porque justo nos coincidía a las 4 con anatomía, entonces no sabía si iban a dejar de dar esa clase o cómo iba a ser. No, no, no. La idea es que queden las dos modalidades, que los que puedan asistir al práctico se asistan, y si no, vamos a seguir así, los prácticos dando por Zoom, como lo estamos haciendo, y los teóricos también, lo está dando el doctor Páez, que es el titular, y el resto de docentes del equipo está dando los trabajos prácticos. Bueno, chicos, Gracias, profe. vamos a empezar para que podamos terminar en tiempo con, como les digo, tronco encefálico, ¿sí? Vemos que el tronco encefálico se compone de 3 órganos, empezando desde caudal a cefálico. Vamos a encontrar el bulbo raquídeo, como lo llamamos antiguamente, o médula oblongada, que va a empezar ahora la doctora Díaz. No sé si quiere que le comparta, doctora. Y así vamos a ir ascendiendo, ¿sí? Sí, Con los sí, órganos del tronco encefálico. en pantalla no hay problema, ya empezamos con la diapo. A ver, Lo dame, que- ya te comparto, doctora. Sí, muchas de las preguntas que los chicos hicieron ahora las están haciendo a través de los mensajes privados en la plataforma, así que bueno, buena hora que se hayan podido contestar. Vuelvo a repetir, chicos, estas presentaciones que hacemos más que nada son para recordar algunos conceptos que ya los han visto, porque ya vieron algunos temas, y bueno, es para todos, porque volvían a preguntar para qué comisiones es. En realidad tenemos comisiones asignadas, pero la clase queda en la plataforma para todos los chicos que puedan querer verla o repasar algún tema. Si también les sirve esto, lo que sí me comprometí a poner la diapo de la clase pasada y no la pusimos. No sé si vieron que está la clase, nos mandaron el link ya que fue grabada, y en la plataforma ya la pusimos, en la de la semana pasada. ¿La pudieron ver? ¿Hola? ¿Sí? ¿La ¿Ya? pudieron ver? Sí, profe. Sí, bien. Ah, perfecto. Perfecto. Porque está ahí, de todas maneras nos han pedido que subamos cuestionarios y alguna cosita más. Nosotros habíamos quedado en la clase pasada en empezar un poquito antes, porque bueno, el link de virtual que me dan a mí me llegó para el día sábado, que en realidad era para hoy un poquito más temprano. Así que bueno, vamos a usar el link que le mandaron a la profe Junco para poder empezar con esto, que yo le voy a hacer un aporte sobre lo que es bulbo. ¿Está puesta para compartir, verdad, doctora? Sí. Sí, doctora, ya le puse, fíjese si está. ¿Me ve ahí? ¿Sí? Profe, para mí por lo menos yo no puedo escuchar a usted muy bien. Me parece que tenés que acercarse más el micrófono para poder salir mejor el audio. Y les apagué, les juro, chicos, les apagué todo el ruido de calefacción además. ¿Me escuchás, doctora Junco? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Que sea algún problema de conexión, entonces particular. No escucho bien. Yo creo que no, profe, también la escucho muy mal. Sí, porque es como Yo si escucha un escutei. eco al fondo, como que, no sé. Então, se tem que sair e entrar outra vez. A minha estava assim, e eu isso e quedou bem. Que salga de nuevo de la
No sé, vos qué decís, doctora Junco, no sé si se me escucha muy mal. Yo escucho bien, por eso te escucho clarito, pero no sé, los chicos que... Algunos están Hola, viendo por profe. el chat que te escuchan bien y otros no, así que puede ser a lo mejor la conexión de cada uno también. No salga, profe, solo... No Se escucha un poco sabe. saturado, pero se entiende, profe. Tranqui. Bien, bueno, Claro, entonces continúe, profe. Bueno, gracias. Bueno, ahora lo que yo voy a dar es la introducción a tronco, que es bulbo. Ahí les pongo en pantalla grande. Y para empezar a hablar de bulbo, como le decía la doctora Junco, es parte del tronco encefálico, que en realidad sería la continuación de médula espinal. Y es nuestra conexión, que es un cortito, tiene forma de tallo, es nuestra conexión de todas las vías, lo que vimos en médula de vías aferentes, eferentes, es la conexión con el encéfalo de lo que es el medio externo y de la información que da el cerebro hacia afuera. Como verán, acá tenemos toda la integración de lo que es el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Cuando hablamos de la configuración externa, es lo que nosotros vemos macroscópicamente. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver a la vista. De hecho, nosotros tenemos un preparado en todo lo que es tronco y, bueno, a veces lo usamos para el examen para que nos describan, por ejemplo, lo que se ve afuera. La situación no está acá en las imágenes, nosotros lo vamos a ver recto, pero tiene una dirección oblicua, justo asienta en lo que es el clivus, ¿se acuerdan? La región occipital. Entonces, en la cara anterior nosotros ¿qué vamos a ver? Primero límites definamos. Dijimos que todo lo que era el límite superior para el comienzo de la médula va a ser nuestro límite inferior de bulbo. Entonces, hablábamos de qué? De una decusación de pirámides, de las primeras raíces nerviosas, raquídeas, y hablamos a nivel óseo de la articulación atlanto-axoidea. Entonces, vemos que en esta cara nosotros vamos a tener un surco medio que se llama el surco medio anterior, por la posición en que está y por la cara que estamos describiendo, que es la continuación del surco medio o la fisura media anterior de la médula. Por la cara lateral vamos a ver unas fibras arqueadas, que son ventrales y que también las podemos ver en el interior, por ahí la van a encontrar como fibras arqueadas internas. Estas son externas a no confundirse. Y a simple vista vamos a ver un entrecruzamiento de fibras, que es justo esto, que lo vamos a ver después en un corte interno, cuando describamos la configuración interna de la médula, vamos a ver que se llama entrecruzamiento piramidal. A los lados de la fisura media anterior vamos a encontrar dos engrosamientos, dos tumefacciones. Esas son las pirámides vulvares, que van a estar formadas por unas fibras que se llaman corticoespinales, que son fundamentalmente motoras. Eso es como lo más importante. Después vamos a ver un surco que está por detrás de las pirámides, que se llama surco preolivar. Preolivar, ¿por qué? Porque detrás de este surco tengo otra protuberancia que está aquí escondidita detrás de estas fibras nerviosas, que se llaman olivas vulvares. Sí, son redondeles que están por detrás de las pirámides. Entre lo que es las pirámides y la oliva, en este surco que se va a llamar preolivar, vamos a tener el origen aparente del nervio, ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? 12avo. Hipogloso. O 12avo par craneal. Entonces, esto es importante porque cuando se pregunta qué par craneal sale del bulbo raquídeo, ustedes lo pueden nombrar al hipogloso. Después de las olivas tenemos otro surco que se llama retroolivar. Y ese surco, ¿qué pares me van a salir? ¿Por arriba? 9, 10 y 11. Perfecto, sí lo sabe. El vago y el accesorio espinal. El espinal con su raíz espinal, que viene desde las porciones más superiores de la médula, y su región craneal, que vamos a ver en los cortes
de configuración interna. La cara posterior es un poquito más distinta, pero ¿cuándo es distinta? A nivel superior, cuando nosotros tenemos lo que es la región ya casi llegando al piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es la cavidad que está por detrás del tronco, específicamente detrás de la protuberancia. Entonces esta cavidad que está llena de líquido cefalorraquídeo, sacando todo el velo que es la parte del techo, digamos, del cuarto ventrículo, podemos ver estas estructuras, ¿sí? Más que nada en lo que es la región del bulbo, vamos a ver el trígono del hipogloso, ya vamos a ver en la configuración interna, porque hay un corte que se lo ve, que es una saliencia del nervio hipogloso, y después el trígono del vago también. Y en la cara lateral, bueno, va a estar la oliva vulvar, que ya la vimos, la fosita por arriba, la fosita supraolivar, y la fosita lateral del bulbo. En esta cara también vamos a ver, acá estaba olvidando, el tubérculo cuneiforme, ¿sí? Y el grácil y el cuneiforme y el Gole-Burger también lo pueden encontrar, ¿no? A ver. Entonces comenzamos. Para describir lo que es la configuración interna del bulbo, nosotros lo podemos hacer, en realidad lo describen anatómicamente, la practicidad para que veamos sus estructuras internas en 4 cortes. Uno va a pasar a nivel de la decusación de las pirámides, justo en el medio. El otro 2 milímetros por encima, y que va a pasar a nivel de los lemniscos. Por arriba, a nivel olivar, casi medial de las olivas, casi en el medio, va a pasar el tercer corte. Y el cuarto, un poco por debajo del surco, que vamos a tener por arriba, que es bulbo pontino. Ese me marcaría este surco, el fin del bulbo raquídeo. Entonces, en este corte, el protagonista es ¿cuál? El entrecruzamiento de las fibras corticoespinales, ¿sí? Estas fibras que vienen viajando desde el cerebro, de la región de la corteza, específicamente desde el área precentral, vienen bajando estas fibras. Entonces, ¿cómo las llamaría yo si vienen desde la corteza? Estos me traen información desde arriba. ¿Cómo se llama ese tipo de fibras? Fibras descendentes. O diferentes, exacto. Entonces, ese tipo de fibras me llevan la información recorriendo, vienen lateral, a nivel del bulbo, la última parte del bulbo, se me entrecruzan y siguen hacia médula. Por la vía que hacen el haz corticoespinal lateral. Por ese lado, si recordemos algunas fibras de lo que es la médula ósea, la médula espinal, perdón, se dirigen en forma lateral. Entonces, los grandes protagonistas de este corte, que no lo podemos dejar de saber, es el entrecruzamiento, ¿sí? Vamos a ver algunas sustancias grises, como verán, no están organizadas como en la médula, que tenemos una sustancia gris central específicamente y toda sustancia blanca lateral. Acá vamos a encontrar un poquito más organizado todo, ¿sí? También vamos a describir acá el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, que están un poquito diferentes, pero continúan casi parecidos a la posición que tienen en la médula ósea. También vamos a describir en este corte, es útil que ustedes nos digan, bueno, también encontramos el núcleo espinal del nervio trigémino con su fascículo, ¿sí? Por acá vamos a ver la raíz espinal del nervio accesorio, esta es la que viene subiendo desde la parte superior de la médula hacia los costados del entrecruzamiento. Se ubican que esto es anterior, chicos, y esto es posterior, ¿no? A los laterales encontramos el fascículo longitudinal medial, que también viene siguiendo desde la médula. Básicamente, como les decía, esta es la fisura media anterior, y este entrecruzamiento y este grosor de fibra es lo que me va a formar la pirámide del bulbo raquídeo. Entonces, ahora vemos otro nivel de corte. Está como entre 2 y 3 milímetros superior. Todas estas estructuras que yo estoy diciendo
son escuadras a nivel histológico, son cortes internos. Entonces han podido diferenciar todas estas estructuras. Bueno, esta es un poquito más diferente. ¿Qué voy a ver yo? Si es por encima del entrecruzamiento, ¿qué voy a ver? Las pirámides. ¿Sí? Esto es anterior otra vez, esto es posterior. Entonces veo a las pirámides, ¿sí? Y también lo veo ya apareciendo al núcleo olivar inferior, no de la forma que lo vamos a ver en el otro corte, pero ya lo veo aparecer. Entonces estas fibras, estas son la protagonista, digamos, de este corte, ¿sí? Son las fibras del lemnisco medial, que a nivel, después del epéndimo, que este es el conducto central, se entrecruzan. ¿Y qué son? Estas fibras, dijimos que la anterior era la gran decruzación motora, que eran fibras motoras. Estos son fibras sensitivas. Entonces esa es la diferencia entre estos dos cortes. Vamos a encontrar el núcleo espinal del nervio trigémino. Estas son las fibras arcuatas internas que les comentaba yo, que también se ven, pero externas, a nivel de la configuración externa, por ahí sí la ven para que no se confundan. También podemos ver cerca del epéndimo, región casi anterior, al núcleo del hipogloso, que dijimos recién que era preolivar, salía por el sur, salía por los costaditos de las pirámides, entonces yo lo puedo ver saliendo por acá, ¿sí? Entonces surco, preolivar. Y vamos a ver algunos fascículos que ya los veíamos en la médula. El fascículo espinotalámico lateral, el espinocerebeloso posterior y el anterior, y acá formando todas estas fibras, porque en realidad las fibras estas del lemnisco provienen de los núcleos gráciles y el núcleo cuneiforme, ¿sí? Esto nada más con este corte. A nivel de olivas medial, ya vemos un poquito más diferente la configuración. Acá el protagonista, por eso se tienen estos nombres, los cortes tienen que ver con las olivas, ¿sí? Nosotros en las olivas podemos ver un complejo olivar, porque no es solamente esto que ven, esta rugosidad como bolsita, que hacen estas saliências que nosotros veíamos detrás de este nervio hipogloso, que son las olivas. Entonces vamos a ver, el núcleo olivar inferior, esta bolsita que me forma la protusión, se llama núcleo olivar inferior. También vamos a ver el núcleo olivar accesorio dorsal y el núcleo olivar accesorio medial. Medial porque va a estar cerca de la estructura media. Otra cosa que nos marca la diferencia es el lemnisco medial, ¿sí? Y acá, por detrás, hacia lo posterior, vamos a estar viendo ya la aparición del cuarto ventrículo, esa cavidad que nosotros tenemos cubierta por un velo, que está llena de líquido cefalorraquídeo, ya lo estamos viendo en este corte. Otra cosa que nos aparece nueva en este corte es los pedúnculos cerebelosos inferiores, que sus fibras van a marcar el paso, las fibras que van recorriendo por ahí hacia el cerebelo. Otra cosa que es muy importante que no podemos dejar de saber, va a estar el nervio vago con sus núcleos. ¿Quién lo forma? El tracto solitario, el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo también va a formar parte, sus fibras van a llevar también parte de otros nervios y pares craneales como son el 9 y el 11. ¿Sí? Y otra cosa importante, vamos a tener los complejos de los núcleos vestíbulos cocleares, que tienen que ver con el equilibrio también. Entonces vamos a ver el núcleo vestibular inferior y el núcleo vestibular medial. Son 4, ¿sí? Acá en este corte vamos a ver 2 nada más. Y el núcleo coclear posterior, que va a estar acá arriba del vestibular, y inferior al pedúnculo vamos a encontrar el núcleo coclear anterior. Básicamente lo que yo nombré es lo que deben saber de la configuración interna en este corte. Ya en el último, casi vemos lo mismo, no se preocupen, esto es un corte que sabemos que tiene que estar y que la única diferencia que vamos a ver con el corte anterior es el núcleo vestibular lateral, que ahí aparece el tercero, pero en los anteriores estaban los otros 2. En este solamente aparece el núcleo vestibular lateral. Bueno, doctora Junco, espero que se me haya entendido un poco. A ver, te paso
Bueno, Profe, Que describas puede... de los... Sí. ¿Se me entendió, chicos? Sí, tenía dudas si es que podría repetir lo de la sustancia reticular. Ah, perdón, perfecto, menos mal que me hicieron acordar. A ver, ya los pongo. Esta sustancia reticular, tienen razón, en este corte, vemos en el corte anterior también, ya en el corte de las olivas lo vemos la sustancia reticular. La sustancia reticular también es esta formación que vemos acá en el medio, me preguntaba sus compañeros, que tiene que ver con la función motora. Generalmente es lo que son fibras y núcleos que se van organizando, ¿sí? Inmersa en ese está el núcleo ambiguo, que lleva también sus fibras motoras. Y eso aparece en el corte de las olivas. Lo vemos en el corte que está superior a las olivas. Es un poco como por debajo acá del surco burro-pontino, pero está mucho más organizado. En el anterior ya lo vemos. En este también lo vemos ya inmerso en todo lo que es sustancia gris, son núcleos organizados. Gracias por hacerme acordar. bueno, pequeños, ¿me comparte, Doc? Sí, ahí ya, perdón. Ahí le No hay dejo. drama. Profe, tengo una pregunta. Conteste mientras yo armo. Cuando se habla de nervios aferentes, ¿son de rama ascendente o descendente? Son ascendentes. Ascendentes son los aferentes, ¿cierto? Exactamente. Y luego para que les sirva de memoria. Los dos con la A, que esas fibras, ese tipo de fibras que también las vimos, ¿se acuerdan lo que hablábamos de la sistematización de la médula espinal? Hablamos de fibras que nos llevaban información hacia nuestro cuerpo, la sensibilidad, por ejemplo, táctil, el dolor, los cambios de temperatura. Esa información a través de unos receptores que nosotros tenemos tanto en piel como en otros, por ejemplo, el dolor en la parte visceral, llevan esa información hacia el cerebro, entonces son aferentes, están llevando desde afuera hacia la corteza, hacia arriba. En cambio, lo motor, sobre todo lo que tiene que ver con lo motor voluntario, viene desde arriba, entonces son eferentes o descendentes. Ese tipo de información sería información sensitiva aferente, profe, el dolor, el calor, temperatura. Sí, tal cual es así, lo que les acabo de mencionar. Bueno, excelente y muy buenas las preguntas y las dudas, se ve que están estudiando. Así que buenísimo que puedan empezar a animarse a preguntar. Aparte nos ayudan a nosotros por ahí que nos hemos olvidado alguna cosa de escribir, están atentos y eso me gusta mucho. Bien, vamos a seguir con la descripción del tronco encefálico y como siempre les digo, siempre tenemos que tener un orden. Podemos describir las estructuras de cefálico a caudal o de caudal a cefálico, ¿sí? Desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo. Ahora estamos describiendo desde lo caudal a lo cefálico, porque habíamos empezado así escribiendo el tríptico anterior la médula espinal. Continuó la doctora con la médula oblongada o bulbo raquídeo, y vamos a seguir con el puente de Barolio o protuberancia, ¿sí? ¿Cuál es el significado y por qué estudiamos, o sea, por qué es importante estudiar el puente? Y porque el puente, al igual que la médula oblongada, el cerebelo, se hayan situado en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo. Y ahí, en esa zona, puede ser asiento de algunas patologías como tumores del puente, como hemorragias del puente e infartos del mismo, y que nos puede dar una cantidad de síntomas muy, muy variados, ¿sí? Recordemos que es una zona donde podemos encontrar, por ejemplo, el puente de la protuberancia, donde vamos a encontrar los núcleos de los nervios craneales importantes, como el trigémino, el abducens, el facial. ¿Sí? ¿Sí?
No hay imágenes. Ya lo vamos a ver. Ahí va. ¿Sí? Bien. Gracias, gracias. Bueno, vamos a encontrar los nervios, los núcleos de los pares o nervios craneales, como el trigémino dijimos, que es el quinto par, el abducens, sexto par, el facial y el vestíbulo coclear. Vamos a describir el puente, entonces, vamos a encontrarlo a continuación y uniendo la médula oblongada con el mesencéfalo. Y tomó ese nombre de puente o protuberancia porque es la zona más abultada del tronco encefálico. Y puente porque da la impresión, no sé si ven ustedes, a ver, acá, este es el cerebelo. Y da impresión a simple vista o macroscópicamente que es un puente entre los dos hemisferios del cerebelo, ¿sí? Por eso tomó ese nombre. Primero porque es la zona más abultada, por eso se lo llamó protuberancia, y puente porque se interpone entre los dos hemisferios cerebelosos y a manera de puente, ¿sí? Por eso toma ese nombre. Tiene una cara anterior, acá la podemos ver macroscópicamente, una cara anterior que es convexa, ¿sí? Como podemos ver ahí, donde se encuentra un surco importante, que es el surco, a ver si saben, Maxilar. justamente porque va a cruzar por ahí la arteria basilar, ¿sí? Que lo va a dividir como en dos eminencias salientes, ¿sí? Estas eminencias son fibras transversales abundantes que van a converger, van a ir saliendo así, convergen acá en el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Entonces convergen estas fibras hasta los pedúnculos cerebelosos medios. Lo vamos a encontrar ahí. Y entonces veamos cara anterior, surco basilar, que es atravesado por la arteria basilar, las fibras transversales, que van a dirigirse y van a converger en los pedúnculos cerebelosos medios. Acá, entre el puente y la médula oblongada, vamos a encontrar un surco que se llama bulbo pontino, ¿sí? Y vamos a ver la salida de los pares craneales. ¿Qué es? ¿Origen real o origen aparente? Lo que podemos ver ahí. Aparente. ¿Sí? Recordemos siempre que todo lo que vemos externamente en el tronco encefálico son los orígenes aparentes. Y lo que vamos a ver en los cortes de estructura interna son los orígenes reales de los pares o nervios craneales, ¿sí? Bueno, acá, este punto del surco bulbo pontino lo vamos a llamar punto ciego. Y vamos a decir que este nervio, que es el abducens, o sexto par, va a salir en el surco bulbo pontino a los costados del punto ciego. ¿Se ve bien ahí, chicos? No sé, profe. Sí, profe. algo acá. Listo. ¿Estamos? Bien. Entonces, punto ciego, nervio abducens. Sexto par. Si seguimos hacia la zona lateral, vamos a encontrar este nervio que tiene dos raíces, una motora y una sensitiva, que era el nervio Facial. facial. Perfecto. Y luego vamos a encontrar la salida de otro nervio, que es el nervio vestíbulo coclear. Perfecto. Entonces vamos a decir que en el surco del surco bulbo pontino va a estar el origen aparente, o vamos a poder ver la salida del sexto, del séptimo y del octavo par craneal, ¿sí? En el surco, si alguien les pregunta cuál es el par craneal que sale o que tiene su origen aparente en la protuberancia en sí misma, o en el puente,
Vamos a decir Trigémino. que es el Trigémino. trigémino. Perfecto. El trigémino, también nervio mixto, que tiene una rama sensitiva y una rama motora. La motora es la finita y la sensitiva es la más gruesa, ¿sí? Que va a salir a los lados en la cara anterolateral de la protuberancia. ¿Sí? Bueno, esto sería simple la cara anterior. Profe, Vamos una a pasar a ver, pregunta. ¿sí? Nosotros estamos viendo la cara posterior, ¿cierto? No, es la cara anterior. Anterior. Genial, gracias. Para ver la cara posterior, bien, muy buena tu pregunta. Tengo que sacar, ¿qué? Tengo que mover el cerebelo. El cerebelo que lo estoy viendo acá, ¿sí? Ahí vemos el cerebelo. Entonces yo estoy viendo en la cara anterior. Esto estaría sentado en la parte basal del agujero occipital, ¿sí? Sería anterior. Y ahí tenemos el cerebelo en la parte posterior. Para ver la cara posterior, yo tengo que sacar el cerebelo y ahora la vamos a poder ver. Señor profe, gracias. Una consulta. Sí. El nervio troclear no sale de la protuberancia. No. Qué buena pregunta. Y justo vemos mesencéfalo, así que ahí te voy a aclarar. El nervio troclear sale del surco, sale del mesencéfalo, del surco entre la protuberancia y el mesencéfalo, pero no se lo considera como propio, como origen aparente, solo el trigémino de la protuberancia. ¿Sí? El Bien. troclear patético o cuarto par se considera que sale del mesencéfalo. Perfecto, profe, Y eso gracias. es muy bueno, porque las preguntas suelen hacer así. Describa o diga cuál es el origen aparente o cuáles son los nervios craneales que tienen su origen aparente en el mesencéfalo, o en la protuberancia, o en el bulbo. Ustedes ven que todos los pares craneales tienen su origen real y aparente en el tronco encefálico, menos dos. ¿Cuáles dos? Olfatorio. El olfatorio y el El óptico. óptico y el olfatorio. Son los únicos dos que no vamos a encontrar en el tronco encefálico, ¿sí? Entonces, todos los pares craneales tienen su origen real en la configuración interna del tronco encefálico, y todos los pares craneales tienen su origen aparente en la configuración externa del tronco encefálico, ya sea en cualquiera de las tres porciones, ¿sí? En el mesencéfalo, que ya vamos a ver, solamente dos, tercer y cuarto par. En la protuberancia tenemos uno que tiene origen aparente, pero tenemos otros que tienen origen real, que ya les voy a describir. ¿Sí? Y después todo el resto desde el surco para abajo. Acá vemos una imagen también para que veamos la impronta del surco basilar, cómo se dirigen estas fibras que son transversales, que son en realidad el paso de vías importantes, ascendentes y descendentes, y que van a culminar acá en lo que es el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? En la cara anterolateral tenemos acá la salida del trigémino. Acá vemos, esto ya es mesencéfalo, y vemos la salida del tercer par, que ya vamos a ver, y el cuarto que viene de la cara posterior. ¿Sí? Esto es para que tengamos una idea de lo que me preguntaba él. Esta sería la cara anterior de la protuberancia, y acá tendríamos la cara posterior. Y para ver esta cara posterior yo tengo que sacar todo esto, que es el cerebelo. ¿Sí? Sí, profe. Acá tenemos una imagen de preparado, donde vemos el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, ahí vemos el cerebelo. ¿Sí? Este es un perfil. Y acá tenemos la cara posterior, pero se ve mejor. Acá lo que vemos mejor, que ya la voy a volver cuando expliquemos, es el mesencéfalo. Acá igual, para que se ubiquen en un concepto, en todo, cómo se ubica en relación al cerebro, ¿sí? Al cuerpo calloso, mesencéfalo, protuberancia, médula oblongada o bulbo raquídeo y cerebelo. Este sería un perfil, esto es anterior y esto es posterior. Y vamos a la cara posterior del puente de Barolio o protuberancia, ¿sí? La cara posterior
como les dije, para poderla ver, tenemos que retirar el cerebelo. Y forma la parte superior del piso del cuarto ventrículo. La parte inferior, como describió la doctora, la va a formar el bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿sí? Y la parte superior está formada por un triángulo, ¿sí? Un triángulo superior que lo aporta el puente o protuberancia. ¿Dónde sería el límite? El límite estaría cursando, a ver, por acá, ¿sí? A la altura de los pedúnculos cerebelosos sería. A partir de ahí, el triángulo inferior, bulbo raquídeo. Y a partir de una línea imaginaria que trazáramos por ahí, triángulo superior, piso del cuarto ventrículo, está aportado por la protuberancia o puente, ¿sí? A su vez, vamos a ver que acá vamos a encontrar los pedúnculos cerebelosos inferiores, los pedúnculos cerebelosos medios. Acá vamos a encontrar una impronta también, ¿sí? Y esa impronta se va a llamar surco medio. A ver, ahí. Esta impronta se llama surco medio. Bien, y hacia sus costados voy a encontrar unas eminencias, digamos, unas zonas abultadas, las vemos acá. ¿Sí las pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Que son las eminencias medias. ¿Sí? Eminencias medias. Que van a terminar acá en algo que no se ve bien acá, pero está más abultado y más redondeado, que es el colículo facial, o lo que ustedes pudieron haber escuchado en el teórico como eminencia teres. ¿Sí lo escucharon? Sí, Sí. profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Como colículo facial o como eminencia teres? Los dos. Los dos, porque es así, antes nombrábamos con el nombre propio y ahora estamos poniendo, digamos, otra denominación y vamos sumando las dos para que no se confundan, así cuando ven en distintos textos o en distintos atlas, no tienen inconveniente. Entonces, colículo facial es lo mismo que eminencia T. Tenemos la eminencia media, que culmina acá en una protuberancia redondeadita, que no se ve bien en este esquemita, es más redondeada acá, esta es como si fuera una pierna y la otra es como un piecito, y se llama eminencia teres o colículo facial. ¿Ustedes saben cómo está formado eso? Porque ¿quién hace esa eminencia? El El rodeamiento del nervio facial hacia el sexto, creo. Perfecto, y ahora lo vamos a ver en los cortes de configuración interna. El núcleo motor del séptimo par craneal emite sus fibras y rodean al núcleo motor del sexto par craneal, haciendo esta impronta, este abultamiento hacia el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces tenemos el surco medio, las eminencias medias y las eminencias teres. Limitando, como valga la redundancia, esa eminencia media vamos a encontrar surcos acá al costadito que se llaman surcos limitantes. Y por afuera del surco limitante, acá, vamos a encontrar el área vestibular. ¿Sí? Entonces, surco medio, eminencia media, surco limitante, área vestibular. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una consulta. Sí. ¿Podría decir también como límite el velo medular superior, inferior? Este sería el velo. A ver. Acá, a esta altura, tendríamos el velo medular. No ahí, sino ahí. ¿Sí? Ah, bien. Ya lo vamos a ver si tengo otra imagen para que
lo puedas distinguir. El Bueno, ¿sí? teto es media, a donde hay a división de triángulos. Bien. Si nosotros recordamos, el cuarto ventrículo era un rombo, ¿no? Un triángulo superior y un triángulo inferior, así. Sí. Y teníamos que trazar una línea más o menos a esta altura, al nivel de los pedúnculos cerebelosos inferiores, ahí. Sí. Y me quedaría el triángulo inferior, que es de la médula oblongada, y el triángulo superior, que es de la protuberancia. ¿Sí? A partir de ahí. Así. ¿Sí? Gracias. Bien. Sí. Bueno, Profe, no sé si me estaría olvidando algo de acá de la parte posterior. Sí, te escucho. ¿eso del área vestibular correspondería o sería básicamente lo mismo que a la blanca externa? Sí. Ah, bien. Bueno. Vamos a ir entonces ahora a la configuración interna. A ver estos cortecitos que nos vuelven locos, ¿sí? Yo sé que es difícil, yo me acuerdo cuando era estudiante que cuando veía todos estos cortes del tronco encefálico pensaba que no los iba a poder aprender nunca. Pero bueno, hay que despacito, son difíciles porque además son tantos que en el momento digamos, uno cree que ya los aprendió y cuando los ve por ahí no recuerda bien dónde está. No se preocupen. Lo que es importante es que ustedes sepan qué elementos pueden encontrar en cada corte y después, si quieren, les paso los cuadritos, o lo deben tener, los cuadros del SNEL, que especifica bien a dónde es el nivel del corte, qué cavidades pueden encontrar, cuáles son los núcleos, cuáles son los fascículos motores y los fascículos sensitivos. Yo creo que esa es la mejor manera de recordar un corte, o de recordar que tiene, ¿sí? Porque acá ¿Puedes vemos repetir, profe? esto. Disculpe, porfa. Sí. Lo que tienen que ustedes plantearse cuando van a ver un corte es decir, por ejemplo, en este caso que es el puente o protuberancia, ¿a qué altura es el corte? ¿Sí? La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué cavidades voy a encontrar en el corte? En este caso ustedes ven esta cavidad, que es ¿cuál? Dijimos. Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. ¿Sí? Después tengo que preguntarme cuáles son los núcleos que puedo encontrar. Después que identifiqué los núcleos, me pregunto cuáles son los fascículos motores y cuáles son los fascículos sensitivos. Y con esa información medianamente tengo aprendido el corte. ¿Sí? Medianamente, digo, nos faltan algunas cositas, pero son los elementos más importantes. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Vamos a empezar entonces a describir, gracias a Dios en el puente, solamente tengo 2 cortes, no 4 como tenía la doctora. Pero bueno, después tenemos los 2 del mesencéfalo. Hay 2 cortes para estudiar la estructura interna de la protuberancia. Tenemos 2 cortes, ¿sí? Pero antes les quiero contar que la protuberancia se divide como en 2 partes. Una posterior, que sería el techo, por acá, el techo o el tegmento, y después acá la parte anterior o basal, ¿sí? Ay. Lo primero que tengo que saber es reconocer qué es anterior y qué es posterior, ¿sí? Esto es anterior, ¿se acuerdan? Que acá tenemos el surco de la arteria basilar, eso me va a dar la pauta de que estoy en la cara anterior, y acá estamos en la parte posterior, ¿sí? La parte posterior la cierra acá el velo medular, lo que me estabas preguntando a una de sus compañeras, ¿sí? Entonces acá tengo el velo medular, acá tengo la cara anterior que la voy a reconocer por el surco de la arteria basilar. Acá vamos a ver las fibras transversales que dijimos que lo caracterizaban, las vemos ahí representadas, que van a terminar en el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Si seguimos, tratamos de darle un orden, vemos muchas estructuras, pero vamos a empezar a tratar de identificar entonces, yo que les dije, la cavidad era el cuarto ventrículo. Vamos a identificar los núcleos.
¿Qué núcleos voy a encontrar? No les dije a qué nivel era el corte, perdón. No me preguntaron eso. El Sería caudal. el primer corte es el caudal, ¿sí? Yo siempre describo de caudal a cefálicola, porque veníamos en ese orden. El primer corte es el caudal y va a pasar por los colículos faciales, ¿sí? ¿Cuál es el colículo facial? La eminencia teres, la vemos acá, ya la vamos a ver. ¿Sí? El primer corte. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este corte, que es a la altura del colículo facial o de la eminencia teres? ¿Qué núcleo? El núcleo facial, lo busquemos. Entonces, ustedes así tienen que irlo aprendiendo para que sea más fácil. Buscamos el núcleo motor del fascia, ¿sí? ¿Qué otro núcleo tengo que encontrar? El del sexto par. Orígenes reales, ¿no? Esto ya estamos en origen real, configuración interna. Séptimo par, sexto par. Facial, abducen. Acá es donde el facial va a enviar sus fibras, va a rodear el núcleo motor del abducen, formando acá una saliencia hacia el piso del cuarto ventrículo, que es la eminencia teres o colículo facial. ¿Sí? Acá tenemos, vamos explicando lo que veíamos en la cara posterior. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien. Esta fibra va a girar sobre, ¿sí? También Sobre el rodilla. rodilla, también se llama rodilla. Eminencia teres, rodilla, el colículo facial, son todos sinónimos. ¿Qué es eso? Al girar la fibra sobre el sexto par, acá está representada por una sola línea, pero son varias fibras, por eso hace un abultamiento hacia el piso del cuarto ventrículo, lo rodea y luego salen, se van hacia adelante en dirección anterior y va a salir, lo vamos a ver salir por el surco. ¿Se acuerdan dónde lo veíamos? Por el surco bulbopontineo, ¿sí? Por el límite entre el puente. Exacto. Entonces ahí vemos por qué este era su origen real y este es su origen aparente. Entonces dijimos los dos núcleos, el facial y el abducen. ¿Cuál es el otro núcleo que tenemos que encontrar? El vestibular medial. ¿Sí? Vamos a buscar el núcleo vestibular. Ahí lo buscamos. Núcleo vestibular medial, el núcleo del espinal, el núcleo, digamos, acá. Acá está el vestibular, y también tenemos el tracto espinal del nervio trigémino. No sé si ustedes recuerdan que el nervio trigémino tenía un tracto espinal, un tracto que subía desde la médula, desde la médula oblonga hasta el mesencéfalo, un tracto espinal continuo. Entonces acá encontramos el tracto espinal del nervio trigémino, y acá el núcleo vestibular. ¿Sí? Tenemos facial, abducen, vestibular, tracto espinal del nervio trigémino. Y después tenemos algo que estos son de los pares, pero también tenemos los núcleos propios de esta estructura, los núcleos propios del puente, que los vamos a ver acá. Este puntilladito negro que vemos ahí, estos puntitos negros son los núcleos propios del puente, núcleos pontinos, ¿sí? Todos estos. Lo que vemos en rosa acá son las haces de fibras corticoespinales y corticonucleares, que ya vamos a ver. Entonces acá los núcleos pontinos. ¿Bien hasta ahí? Y también tenemos que buscar los núcleos trapezoides, del cuerpo trapezoide. Ahí. Entonces, recordemos núcleo. ¿Cuál? Facial, abducen, vestibular, tracto espinal del trigémino. Eso es lo que tienen que saber como núcleo, ¿sí? ¿Qué fascículos? Bueno, y los pontinos, perdón, los propios del puente y el cuerpo trapezoide. ¿Qué estructuras vamos a encontrar? ¿Qué fascículos motores voy a encontrar en este corte?
Uno, fascículo córtico-espinal y córtico-nucleares, ¿sí? Córtico-espinal y córtico-nucleares, que acá vemos los núcleos las fibras en rosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que este abultamiento, dijimos ahí, era porque era el ascenso y descenso de algunas fibras, ¿sí? O vías. Acá tenemos los haces de fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, ¿sí? Eso es en cuanto a lo motor. También tenemos las fibras transversales del puente, que ya las habíamos descrito, ¿sí? Y nada más, en cuanto a lo motor, ¿sí? Disculpe, las olivas protuberanciales que serían las superiores, ¿no? Sí, esto sería. Pero lo vemos en la externa, ¿no es cierto? ¿Vos decís acá? No, estos son los lemniscos. Las olivas protuberanciales son estos abultamientos que encontramos acá. Bueno, y vamos a los fascículos sensitivos. En los sensitivos vamos a encontrar el espinal del quinto par, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Acá. Y el lemnisco medio, ¿sí? Entonces esas son las estructuras que tengo que reconocer en este corte. Me está faltando también como sensitiva los fascículos longitudinales mediales que están representados acá en lila, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Cuarto profe. ventrículo. Profe. Sí. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, entonces anterior, Profe, posterior. ¿va Sí, a subir esta grabación sí, a la página? sí, sí. Igual que cuando me envíe soporte, me envía la grabación y la subimos igual que la clase anterior. Ah, perfecto. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces acá dijimos, lo más importante es saber cuáles son los núcleos, cuáles son los fascículos motores, cuáles son los fascículos sensitivos, identificar las grandes estructuras, como qué es anterior, qué es posterior, la cavidad que es el ventrículo, el cuarto ventrículo, acá anterior para ver bien el surco basilar. Recordemos siempre que a los lados del cuarto ventrículo vamos a tener los pedúnculos cerebelosos superiores. También vamos a encontrar los pedúnculos cerebelosos medios, y los núcleos de los pares, sexto, séptimo, el tracto espinal del trigémino y el núcleo vestibular. Como núcleos propios, los pontinos, el cuerpo trapezoide. Como estructura sensitiva, el lemnisco, ¿sí? Tenemos también las fibras transversales pontinas y los haces de fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Esos son los elementos más importantes que tenemos que saber que encontramos en la configuración interna, en el corte más caudal que se realiza a nivel de la eminencia teres en la protuberancia. Me volví. Y vamos al otro corte, que es más cefálico o craneal, y que se hace a la altura de los núcleos del trigémino. Esto es lo primero que yo tengo que ir a ver si encuentro para saber en qué corte estoy, que es justamente los núcleos del trigémino, ¿sí? Que acá los vamos a encontrar, al motor y al sensitivo, ¿sí? En la anterior yo tengo que, para darme cuenta, para hacérselas fácil, ver esto, que es la formación de la eminencia teres, ¿sí? Yo veo y sé que estoy en el corte caudal, y recuerdo que tengo que encontrar en ese corte. Si yo veo los núcleos del trigémino, se me va el curso, ahí está, ¿sí? Sensitivo y motor, sé que estoy en el corte craneal cefálico o el que pasa a la altura de los núcleos del trigémino, ¿sí? ¿Y qué tengo que encontrar acá? La cavidad que voy a encontrar es la misma, en el cuarto ventrículo, ¿sí? Estas estructuras ya las habíamos visto, estas en lila. ¿Cómo se llamaban? Fascículo longitudinal medial. Muy bien, perfecto. A ver si empezamos de arriba hacia abajo, así tengo un orden. Pedúnculos cerebelosos superiores, cuarto ventrículo, velo del velo medular, las fibras longitudinales medial, ¿sí?
trigémino, núcleo del trigémino, entonces decimos que el origen real del trigémino es en la protuberancia y el origen aparente también. Si bien es cierto que tiene en la parte sensitiva que tiene un trayecto largo, el origen real lo describimos en la protuberancia, ¿sí? Também trigêmino tem aparência real em bulbo. El real lo tiene en todo el trayecto del tronco encefálico. O sea, el motor está solo acá en la protuberancia, ¿sí? Ahí se me va el cursor, no me responde ahí. El motor, el núcleo motor del trigémino lo encontramos el origen real acá, en el puente, en la protuberancia. El sensitivo corre a través de todo, es muy largo y va desde el bulbo hasta arriba, ¿sí? Desde la médula casi hasta el mesencéfalo. Pero el origen real motor del trigémino lo encontramos acá, ¿sí? Acá tenemos el sensitivo, ahí le dibujan el ganglio para saber qué es el sensitivo, y el motor, ¿sí? Entonces, ¿qué núcleos voy a encontrar acá? El núcleo motor y sensitivo del quinto par, y los núcleos propios del puente y los del cuerpo trapezoide. Acá se me reducen los núcleos. Estos dos, los del puente, que eran estos puntitos negros, y el cuerpo trapezoide. Son los núcleos, los pontinos o del puente y el trapezoide son los propios de la protuberancia. Y estos son de los nervios craneales. ¿Sí? ¿Qué fascículos motores voy a encontrar? Los fascículos córtico-espinales y córtico-nucleares, que ya los veníamos viendo en el corte anterior. Estos son motores, ¿sí? Las fibras del puente transversales, que ya también las vimos. Estas. Y el fascículo longitudinal medio, que ya lo hemos visto acá. ¿Sí? Eso es lo motor. Y lo sensitivo vamos a encontrar lemnisco lateral, espinal y medio. Acá tenemos el lemnisco medial y el lemnisco espinal. Este es más simple, tiene poquito. Tenemos que identificar los lemniscos, que son estas estructuras que vemos en el medio, el cuerpo trapezoide, vamos a ver los dos núcleos del trigémino, motor y sensitivo, y el resto es igual a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Cuarto ventrículo, fascículo longitudinal medial, fibras transversales, fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, los núcleos propios pontinos y el núcleo trapezoide. Esse núcleo solo de protuberancia? Sí, el trapezoide es propio de la protuberancia. E há algum outro par craneal se comunica com eixo? No hay otro núcleo de los otros pares acá. Então, se não há nenhuma comunicação, nem quando se habla de vías. Sí, las vías sí. Este es un paso de todas las vías. Ah, gracias. Pero no hay, sí, es un paso. Lo que es la protuberancia es el paso de todas las vías, pero no hay otros núcleos, porque hablábamos de núcleos y de fascículos. No hay otros núcleos de los pares, solamente del trigémino acá. Sí, gracias, profesor. Porque a lo mejor lo que me estás preguntando es que el cuerpo trapezoide está constituido por fibras que derivan de los núcleos cocleares. ¿Eso me estás preguntando? Sí. Y los núcleos del cuerpo, o sea, son fibras que derivan de otros núcleos. Pero no encontramos núcleos de los pares específicamente acá, solamente del trigémino. Sí, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Hablamos de la protuberancia, la configuración externa y la configuración interna. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la porción más cefálica del tronco encefálico, que es el mesencéfalo. ¿Sí? Voy a empezar por la parte... Vamos a empezar por la cara posterior. ¿Sí?
En la cara posterior, primero vemos, a ver, bueno, esta era acá vimos la médula oblongada, ¿sí? Cuarto ventrículo, este triángulo, acá sacamos una porción de cerebelo para mostrar que estamos en la parte posterior, y acá vamos a ver la cara posterior del mesencéfalo. ¿Sí? ¿Qué vemos ahí? Mide alrededor más o menos 2 centímetros. Estas son todas estructuras muy pequeñas. Obviamente que conecta el puente con el cerebro y con el cerebelo y el prosencéfalo. ¿Sí? Su eje, acá no les voy a mostrar, a ver si está acá. Su eje está como inclinado hacia adelante, ¿sí? No está derechito, sino está inclinado como hacia adelante, para que se orienten un poquito. Tiene un canal estrecho, que es el acueducto de Silvio o acueducto, el acueducto de Silvio, que es el acueducto que es el paso que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿sí? Y que va a estar relleno de líquido cefalorraquídeo. Acá vemos saliente, que siempre nos llama la atención, y sabemos que estamos en el mesencéfalo, estas 4 saliencias. ¿Qué son qué? Bueno, ahí están los nombres, pero bueno. Son los folículos superiores. Folículos Superiores, superiores y inferiores. folículos inferiores. También los podemos llamar tubérculos cuadrigéminos. Superiores e inferiores. Los superiores están relacionados con el reflejo visual, ¿sí? Llegan hasta el cuerpo geniculado en la parte lateral del tracto óptico. Entonces recuerden eso, los superiores están relacionados con el reflejo visual. Y los inferiores son los centros auditivos inferiores y están relacionados con o llegan al cuerpo geniculado medial. ¿Sí? Entonces tenemos los 2 superiores relacionados con lo visual, que llegan al cuerpo geniculado a la parte lateral. O sea, Y profe, esta, llega la parte del tálamo. claro, Lo lateral del tracto pulvinar. óptico, perfecto. Y los auditivos a la parte medial del genicular, ¿sí? Tubérculos cuadrigéminos. Esto, hay un surco vertical y un surco transversal que los separa. ¿Sí? Podemos verlo ahí. Acá lo que podemos ver acá arriba, dándole límite, es una glándula que es la glándula pineal. ¿Sí? Para que vean acá, vemos que tenemos la glándula pineal, tubérculo cuadrigémino superior, tubérculo cuadrigéminos inferiores o colículos superiores y colículos inferiores. Acá se ve en el límite o el surco que pasa por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores y que da el límite entre el mesencéfalo y la protuberancia. Vamos a encontrar que ese par que está saliendo ahí, ¿cuál es? El cuarto par. El cuarto par craneal, ¿sí? Que es el único par que tiene su origen aparente en la cara posterior del tronco encefálico. Ustedes vieron que todos los demás salían De la parte adelante, anterior. la parte anterior. Bien. Este par craneal se llama patético o troclear y sale de la cara posterior del tronco encefálico por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores o en el surco que une el mesencéfalo con la protuberancia. ¿Sí? Sí. A ver si vamos a ver algo de la cara anterior, creo que lo tenemos acá, la cara anterior. En la cara anterior, ¿qué vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar acá, estas estructuras, que son los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Abajo se llama pie cerebral y arriba tegmento. ¿Sí? Son los pedúnculos cerebrales. Y acá vamos a encontrar una fosa profunda que se llama fosa interpeduncular,
que se va a encontrar entre los pedúnculos cerebrales. Y desde ahí, desde esa fosa, vemos emerger otro par craneal. ¿Cuál era? El tercer par. El tercer par ocular común. Perfecto. Entonces vamos a decir que el tercer par craneal o motor ocular común tiene su origen aparente en la fosa interpeduncular del mesencéfalo. ¿Sí? Entonces, tercero y cuarto, origen aparente, mesencéfalo, chicos. Y también origen real, ya lo vamos a ver. Estamos acá, no se describe mucho más. Esto que vemos, saliencias acá, verdes también. Estas se llaman cuerpos mamilares. Ahí podemos ver también el tubérculo cinereum, que es este, a ver, ahí. Tubérculo cinereum y cuerpos mamilares. Fosa interpeduncular, pedúnculos cerebrales. ¿Qué vemos acá? ¿Qué les parece que es esto que lo rodea? Ahí. Eso que Nervio óptico. El tráctico. Perfecto. El fascículo óptico que va a terminar acá, a ver, ahí se va a entrecruzar y va a formar el quiasma óptico. Muy bien. Vimos la cara posterior. Acá vimos un perfil, porque es importante que vean que está levemente inclinado hacia adelante. Y vamos a empezar a hablar de la configuración interna. ¿Sí? También tiene dos cortes nada más. Antes que nada vamos a dividir también en una parte de tegmento y la otra parte del pie, que les decía recién, de los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Tenemos arriba el tegmento, el techo y el pie de los pedúnculos cerebrales. Esto es lo que veíamos recién, los pedúnculos cerebrales. El primer corte lo vamos a hacer a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores o colículos inferiores. ¿Sí? Acá vamos a identificar esto, que es una sustancia gris que se ve muy parda, muy oscura, por lo cual la denominan sustancia negra. ¿Sí? ¿Sí? Es una banda de sustancia gris, pero que se ve parda, oscura, por eso se la llama sustancia negra. ¿Sí? Esto es anterior, esto es posterior. Acá encontramos que la fosa que estaba entre los dos pedúnculos, que era la fosa interpeduncular. ¿Sí? Dijimos nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, y acá como en el otro, me gustaría que se guíen viendo, identificando qué tienen que encontrar. Primero dijimos el corte a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Segundo, ¿qué cavidad van a encontrar? Que está señalada ahí blanquita, a ver, ahí, esta sería la cavidad. ¿Qué cavidad dijimos que era? Acueducto de Silvio. Acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico, acueducto cerebral o acueducto de Silvio, que era la comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que está revestido por las células ependimarias, ¿sí? Y que en él transcurre el líquido cefalorraquídeo, sí, que ya lo habíamos visto. Entonces esa es la cavidad que vamos a encontrar en este preparado. ¿Qué núcleos? Los primeros que vamos a ver son estos voluminosos, que son los tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿sí? O colículos inferiores, que son núcleos grandes, de sustancia gris, y forman parte de la vía auditiva. ¿Sí? Y después, ¿qué otro núcleo era importante acá? El cuarto par. El cuarto par. Entonces localizamos rápidamente el núcleo del cuarto par. ¿Sí? Acá vemos el núcleo del cuarto par, que se encuentra bien en esta parte central, que es sustancia gris. ¿Sí? Desde ahí emergen sus fibras, se van en dirección caudal, o sea, en dirección hacia atrás, no caudal, perdón, posterior, y se entrecruza con su par. ¿Sí? Acá hay un entrecruzamiento, para salir por el surco
que está por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Desde ahí va a correr por la parte medial del mesencéfalo hacia adelante para introducirse en el seno cavernoso en la cara anterior, ¿sí? Entonces acá lo importante y el protagonista es el cuarto par craneal. Bueno, dijimos también que encontrábamos, ¿se acuerdan que hablaba del quinto par craneal que dijimos que tenía núcleo en todo el trayecto del tronco encefálico, empezando desde el bulbo hasta el mesencéfalo? También vamos a encontrar el núcleo mesencefálico del quinto par craneal. ¿Sí? Entonces, como núcleos, solamente esto, cuarto, parte del quinto, y se toma como un núcleo propio, la sustancia negra. ¿Sí? Esos tres núcleos. Profe, ese núcleo mesencefálico del quinto par, ¿sería sensitivo? Sensitivo. Ah, bien, gracias. Bien. Después tenemos los fascículos motores, que teníamos el córtico espinal y los córticos nucleares. ¿De acuerdo? Acá a esta altura vamos a encontrar las fibras corticoespinales y corticonucleares. Todas las fibras las vamos a encontrar acá en el pedúnculo, para que se ubiquen. Después buscábamos los fascículos temporopontinos. Me va el cursor. Acá tenemos los temporopontinos. Todos estos los vamos a encontrar en esta estructura, en los pedúnculos, ¿sí? Temporopontinos, los frontopontinos y los longitudinal media. ¿Sí? Acá tenemos los frontopontinos y los longitudinal media. Ahí. Entonces, motores dijimos, los vamos a encontrar acá. Los temporopontinos, los corticoespinales y corticonucleares, los frontopontinos y los fascículos laterales. Después vamos a buscar los sensitivos. El sensitivo tenemos los lemniscos lateral, trigeminal y espinal. Acá este celestito, ¿sí? Lemnisco, lateral, trigeminal, espinal y medial. Este es sensitivo. Y la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿La vamos a encontrar? Acá. ¿Sí? Ahí se van a entrecruzar la fibra de los pedúnculos cerebelosos superiores. Esa decusación también sería sensitiva. Sensitiva, es una decusación sensitiva. Bien. Perfecto. Bueno, con esas estructuras nos alcanza entonces. Cavidad, núcleos, fascículos motores y fascículos sensitivos. Profe, Sí. ¿a esa altura no se encuentran los núcleos rojos o tiene que ser el corte más arriba? Es el otro corte, este. Ah, bien. Esto que vemos ahora ahí, ¿ves? En rosa bien fuerte y grande, son los núcleos rojos. Sí. Ah, perfecto. Bien. Uma dúvida. Os mamilares pertenece a fórnix? No te estaría entendiendo. Los ¿Cuerpos mamilares? Sí, Sí. pertenecen a fórnix. Al fórnix, sí. No son del Gracias. mesencéfalo. Gracias. Bien. Y el otro corte, lo hacemos al nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Acá los vemos en verdecito, ahí. Sí, los tubérculos cuadrigéminos superiores tienen que ver con los reflejos visuales. Y acá vamos a encontrar varios núcleos que se nos pueden complicar un poquito. Acá vamos a encontrar, además de los folículos superiores, vamos a encontrar la sustancia negra, que ya la teníamos ubicadita acá. ¿Sí? Es un núcleo propio del mesencéfalo. El núcleo troclear, quiero decir, el tercero, el óculo motor. ¿Sí? A ver. ¿Sí? El núcleo oculomotor tercero, nervio craneal, miren, se dirige directamente, no se entrecruza, pasa a través de esto, que me preguntaba recién, que son los núcleos rojos, el núcleo rojo,
¿sí? Y va a salir por acá, por la fosa interpeduncular. Este es su origen aparente, este es su origen real. Aparte vamos a encontrar el núcleo, hay un núcleo que es un núcleo parasimpático, que es accesorio del oculomotor, y es el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Sí? Que lo vamos a encontrar. A ver, acá. Ahí. ¿Sí? ¿Dónde? A ver. El núcleo Edinger-Westphal. Ahí. Y después tenemos el núcleo mesencefálico, en los núcleos rojos, que son los que vimos acá, estos grandotes, ahí. ¿Sí? Los núcleos rojos son los grandes que van a identificar el corte. Y el núcleo mesencefálico del quinto par, que siempre lo encontramos, que está allá arriba. A ver, en el mismo lugar de siempre. Ahí. ¿Sí? El núcleo de Edinger-Westphal tiene que ver con los reflejos, ¿sí? Los reflejos visuales. Bien, estos serían en cuanto a los núcleos. Dijimos, folículos superiores, sustancia negra, el núcleo del tercer par, el accesorio parasimpático de Edinger-Westphal, el núcleo rojo y el núcleo mesencefálico del quinto par. Vamos a lo que son los fascículos. Tenemos los motores, igual que los anteriores, el córtico espinal, el córtico, todos los fascículos los vamos a encontrar acá, córtico espinal, córtico nuclear, el frontopontino, el temporopontino, ¿se acuerdan que los encontramos acá? Frontopontino, estaban acá, el temporopontino, y el fascículo lateral, longitudinal medial, que siempre está representado en lila acá, y la decusación del fascículo rubroespinal. Acá tenemos una decusación, pero esta decusación es motora. ¿Se acuerdan que en el otro teníamos una decusación sensitiva? Esta es una decusación motora. Y por suerte de sensitivo teníamos muy poquito, que es el lemnisco, trigeminal, espinal y medial, que era este celestito que está acá. ¿Sí? Espinal, trigeminal y medial. Acá. Entonces, mi consejo es el siguiente. Hagamos un cuadrito donde veamos esto. Me hago la pregunta. ¿Qué cavidad veo? ¿Qué núcleo veo? ¿Qué elementos motores y qué elementos sensitivos? ¿Sí? Y siempre tienen que saber a qué altura está hecho el corte, porque es más fácil para reconocer las estructuras. ¿Sí? Entonces, tercer y cuarto par, origen real, mesencéfalo. Y origen aparente también. El tercero va a salir por la fosa interpeduncular y el cuarto va a salir por la cara posterior del tronco encefálico, debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, y luego se va a hacer anterior para penetrar en la cara anterior del seno cavernoso. ¿Sí? En la protuberancia, origen real, el quinto. Origen aparente, el quinto par. Origen real, el quinto, el sexto, el séptimo, y no me acuerdo más, eso, ¿sí? Y el vestibular. Quinto, sexto, séptimo y el núcleo vestibular, ¿sí? En la protuberancia como real. Aparente solamente el trigémino. Después tenemos todos los que salen en el surco, entre la protuberancia y el puente, entre la protuberancia y el bulbo, perdón, sexto, séptimo, octavo, y después tenemos todos los que describió la doctora, que van a salir del bulbo raquídeo, ¿sí? 9, 10, 11 y 12. Y los únicos dos que no tienen origen ni real ni aparente en el tronco encefálico es el primero y el segundo par craneal. Bueno, pequeños, se nos hizo largo, no sé si hay alguna pregunta. Yo después les paso los cuadritos donde tienen que saber, o sea, donde les dice específicamente qué núcleos, qué cavidades y todo lo demás van a encontrar en cada corte.
para que seguramente ya lo tienen, pero por las dudas les facilito al que no los tiene. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Si hay dudas, los escucho. Profe, yo tengo una consulta sobre el examen. A ver, Sí. en el choice suele aparecer a la imagen y para nosotros identificar los núcleos, las Puede estructuras aparecer orgánicas. imágenes, sí, puede aparecer imágenes, pero en general preguntan sobre los elementos que hay Sí, en los cortes, pero no está sujeto, o sea, en nerviosos suele aparecer imágenes en los exámenes. bien. Pero que a veces puede aparecer solo para saber la altura y qué estructura hay, qué elemento Mira, hay. si hay una imagen, son imágenes típicas y te van a marcar algo específico y no va a ser algo que no puedan ustedes, o sea, que sea algo muy descolgado, que no tengan una estructura como para que los oriente dónde están parados. Siempre va a tener alguna referencia, ¿sí? Sí. Como para que Muchas ustedes gracias, profe. sepan, porque es difícil recordar todos estos cortes, más los de la Sí. médula y todo lo demás, sí, me imagino. Además, nos tenemos que sumar los cortes de cerebro todavía. Claro. Así Muchas que lo gracias. importante es que tengan claro qué hay, por qué, qué núcleos importantes tiene, qué fascículos motores y qué fascículos sensitivos hay en cada estructura del tronco encefálico. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, yo Nos tengo vemos. una duda. Gracias, profe. La vía rubroespinal tiene, ¿con qué tiene que ver exactamente? Creo que es motora o no. Sí, ¿se acuerda que yo les dije es la decusación motora? Sí, pero no dijo que era sensitivo a este núcleo, no entiendo eso. La vía rubroespinal, ¿Tiene que ver con el núcleo rojo o me estoy sí, equivocando? no, tiene que ver con, mira, sí, justamente, la vía rubroespinal, mira, decusa desde un núcleo rojo al otro. Sí, está estrechamente relacionada con el núcleo rojo y es motor. Sí, la decusación es una decusación de fibras motoras. Ah, bien, anoté mal. Bueno, muchísimas gracias. Sí, puede ser que haya dicho, viste, con tantas palabras y tantas cosas uno por ahí se confunde, pero es una decusación motora. Profe, Bien, gracias. una pregunta. Quisiera saber qué tanto van a tomar del sistema nervioso autónomo. ¿Qué se va a preguntar en el examen? ¿O qué tanto me tengo que explayar? Porque estoy resumiendo todo y bueno, quisiera saber qué tanto Es resumo. extenso. Y no te podría responder eso exactamente porque lo importante es que sepas lo esencial, las funciones, no tanto, digamos, tenemos que relacionar la fisiología con las estructuras anatómicas, pero se nos iría a mucha fisiología y nos vamos a concentrar más en las estructuras anatómicas. ¿Me entendés ahí? ¿Cuáles serían las estructuras anatómicas, profe? Todo lo que es el autónomo, simpático y parasimpático, es mucho fisiología. Ah, genial. ¿Sí? Entonces tenemos que saberlo, reconocerlo y todo lo demás, pero también tenemos que basarnos un poco en las estructuras anatómicas, que es la otra parte digamos, del sistema nervioso, ¿sí? Por ahí te van a preguntar más de los órganos en sí, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, sí se preguntan muchas vías y muchos pares. Las vías y los pares se preguntan muchísimo, vascularización, y como no tan profundos el autónomo. Buenísimo. Genial, profe. Resolvió mi duda. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, los dejo. ¿Profe? Sí, La última foto. sí, no hay problema. Solo para confirmar. 1 y 2, los pares aparentes. 1 y 2 son intracerebrales, ¿no? ¿El origen real de 1 y 2? La aparente. Sí, en realidad el 1 y el 2 tienen su origen real y no describimos el origen aparente, ¿sí? En realidad el origen real, por ejemplo, del 1, el olfato,
es en las células bipolares de la mucosa amarilla de la nariz, ¿sí? Ese sería el origen real, y el aparente en el seno cavernoso. Viste que atraviesa la lámina cribosa atraviesa la lámina cribosa del etmoide, ahí estaría el origen aparente, donde lo vemos, ¿sí? Y el 2 tiene el origen real en la octava capa de la retina, en las neuronas también bipolares de conos y bastones, ¿sí? En realidad esos pares se describen como primera neurona, segunda neurona, se describe el trayecto, y el origen aparente del 2 sería el quiasma óptico. Ah, bien, gracias. Pero en realidad eso no les describimos mucho como real y aparente, sino escribimos el trayecto. La primera neurona, la segunda neurona y el trayecto hasta que se hace, hasta que llega a la corteza. ¿Sí? Ah, ok. Y la última, la fosita lateral del bulbo, ahí tiene origen aparente del octavo par, ¿no? Sí. El octavo par craneal, vestíbulo coclear. Solo eso, gracias. De 10. Bueno, chicos, cualquier duda nos seguimos comunicando. Vamos a avanzar para la clase que viene con cerebelo, porque es lo que sigue. Cerebelo, y vemos si podemos ver los cortes encefálicos, las dos cosas, para dejar luego en una clase exclusiva solo para vascularización. Bueno, profe, gracias. Mañana ¿Listo? tenemos clase con usted, ¿no? En anatomía. Sí, tenemos un repaso, me dijo el doctor Páez que él ya dio vascular. Vamos a hacer un repaso de vascular y de cortes encefálicos. Gracias, Bien, profe. Gracias. Chao. Listo. Chao. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Chao, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, nos vemos.